Bienvenidos a El Oeste Salvaje, donde cada cicatriz tiene una historia. Todo comenzó con una mirada que nunca debió ocurrir. Ella era solo una esclava, invisible y silenciosa. Él era el rey, frío e intocable. Pero ese día, algo grande cambió, algo que ninguna regla permitía. A partir de entonces, el castillo nunca conoció la verdadera paz. La reina lo notó, la gente susurraba, y en el silencio de la noche, alguien intentó detener lo que estaba creciendo. Pero el destino tenía sus propios planes, y lo que sucedió después sorprendió a todos. Escucha atentamente, porque esta no es solo una historia de amor, es una historia que nadie se atrevió a contar durante años. ¿Qué crees que pasará después? El año era 1724, en el reino de Tierra Blanca. Este era un lugar olvidado, escondido entre dunas de arena al norte y espesos bosques al sur. El sol no solo salía aquí, se sentía como si cayera del cielo, caliente y castigador. El viento era seco, la tierra agrietada, y nada crecía sin luchar. Una tarde, el cielo brilló como bronce al rojo vivo, y el aire se sentía pesado. Dentro del patio principal del castillo, una mujer temblaba junto a un viejo poste de madera. Su nombre era Lucía. Su piel era oscura, marcada por el sol y el trabajo duro. Sus ojos eran grandes y profundos, como si contuvieran las luchas silenciosas de todos los demás esclavos. Sus labios estaban ligeramente abiertos, pero no salía ningún sonido. No lloraba, no gemía, no pedía ayuda. Había corrido para evitar un latigazo, pero tropezó. Ahora, atrapada entre el árbol y su miedo, esperaba lo que venía. Pero el sonido que llegó no fue el látigo del capataz. Eran pasos firmes, pesados, constantes, diferentes a cualquier cosa que ella conociera, como si el suelo mismo se callara para dejarlos pasar. Luego, un suave tintineo de metal. No era un arma, era una corona. Lucía giró lentamente la cabeza y lo vio. Era Fernando de Castelar, el rey. Gobernaba este reino árido con puño de hierro y ojos helados. Vestía una capa gruesa y oscura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Pero su rostro contaba una historia diferente. No había ira, ni asco, ni sentimiento de superioridad. Había algo mucho más profundo. Él la miró fijamente durante unos largos segundos. Sus ojos se movieron hacia las marcas en su brazo, luego hacia el polvo en sus pies descalzos, y el temblor de sus dedos. Luego se arrodilló, poniéndose a su altura. Lucía se estremeció, apretando los labios. El miedo que había sentido desde la infancia ahora golpeaba en su pecho. Rey o amo, todo hombre blanco era una amenaza. Pero entonces él habló, su voz baja, como alguien que habla a un recuerdo. «Está sangrando». Ella no respondió. Él señaló el corte en su hombro. Fue un gesto pequeño pero claro. ¿Te hizo esto el capataz? Lucía solo asintió lentamente. Hubo un silencio, no un silencio vacío, sino uno pesado y denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. El rey extendió lentamente su mano, no para tocarla, solo la mantuvo en el aire. Era un gesto sin fuerza, sin amenaza, solo de presencia. Ella no entendió. Nadie le había ofrecido nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por dolor, sino por confusión. El rey entonces se acercó, lo suficiente para que ella lo oliera, no a perfume, sino a caballo, cuero y polvo. Y luego susurró, «No tengas miedo». Lucía frunció el ceño, mirándolo a los ojos por primera vez. Y algo grande sucedió, una sacudida silenciosa pero poderosa, como si el universo mismo hubiera tomado un pequeño desvío en ese momento exacto. Luego se alejó, sin explicar, sin dar órdenes. Simplemente se dio la vuelta y desapareció entre los pilares, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un corazón que latía más rápido que nunca. Lucía se deslizó por el poste hasta sentarse en el suelo duro. Sopló una suave brisa. Por primera vez en años, sintió que alguien la había visto de verdad. Y así fue como todo comenzó. El sol aún estaba escondido detrás de las dunas cuando las campanas del castillo sonaron, señalando un nuevo día.
En los cuartos de los esclavos, los cuerpos ya se movían en la oscuridad, apurados, acostumbrados a una rutina que no permitía retrasos. Pero entre ellos, Lucía no había dormido. La noche había sido larga. El encuentro con el rey, esa mirada, esa voz, se reproducían una y otra vez en su mente como una ola interminable. Se preguntó si lo había soñado, si todo era solo una ilusión de cansancio y miedo. Pero mientras caminaba hacia la parte trasera del palacio donde se reunían las lavanderas, un soldado alto con armadura sencilla y un rostro inexpresivo la detuvo. No gritó. Solo dijo, tú, la de los ojos grandes, Lucía, el rey te quiere en los jardines. ¿En los jardines? Las otras esclavas se quedaron inmóviles. Algunas retrocedieron, otras contuvieron la respiración. Nadie era llamado por el rey, especialmente no una esclava sucia y marcada que nunca hablaba. Lucía intentó decir que no con un gesto, pero el soldado ya se había dado la vuelta, seguro de que lo seguiría. Y así lo hizo. Los jardines interiores de Tierra Blanca eran como otro mundo. Eran un oasis prohibido en el desierto seco del reino. Fuentes esculpidas en forma de serpiente, rosas rojas y blancas trepando por arcos de piedra. La brisa allí era fresca, los pájaros cantaban, y no había dolor visible. Lucía caminó lentamente. Sus pies descalzos resonaban en el suelo de piedra pulida, un sonido que parecía latir en su pecho. Y entonces lo vio, el rey Fernando de Castelar. Estaba sentado a la sombra de un viejo árbol, vistiendo una túnica más ligera, sin su corona, sin la capa oscura. Solo el hombre, no el rey. Él levantó la vista al verla, y una sonrisa débil, casi invisible, se dibujó en la comisura de su boca. «¿Viniste?» Lucía se quedó quieta. Su corazón se sentía atrapado en su garganta. Él señaló un banco de piedra a su lado. «Siéntate. Aquí no hay órdenes, solo curiosidad». Ella dudó, pero se sentó en el borde, con las manos en el regazo, la espalda recta, los ojos en el suelo. El rey la observó en silencio. Luego preguntó, «¿Por qué no hablas?» Lucía levantó lentamente los ojos. Era la primera vez que alguien hacía esa pregunta con interés genuino, no con ira. Abrió la boca y luego negó con la cabeza. Con la mano, hizo un gesto cerca de su pecho, una mezcla de dolor y vergüenza. Fernando asintió, no la presionó. El silencio entre ellos no era incómodo, era extrañamente importante, como si ambos supieran que ese momento estaba fuera del tiempo, fuera de las reglas del reino. «Mi nombre es Fernando», dijo, mirando una rosa caída en el suelo. Luego añadió, «pero creo que ya lo sabes». Lucía bajó la cabeza. Un ligero escalofrío recorrió su espalda. Él continuó, «pero no sabía tu nombre hasta ayer». La miró intensamente. «Lucía». Ella respiró hondo. Su nombre, pronunciado así, nunca había sonado tan ligero. El rey se levantó y caminó hacia una pequeña higuera. Arrancó uno de los frutos y se lo ofreció. Ella dudó pero lo tomó. «No eres invisible, Lucía, ni para mí ni para ti misma». Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, y entonces, por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa rápida, pequeña, pero real. Desde el balcón, Isadora, la reina, observaba todo. Sus dedos apretaban la barandilla de hierro como si pudiera romperla. Su rostro, que antes había estado tranquilo, ahora tenía una sombra. Conocía esa mirada en los ojos de su marido, y no era piedad, era fascinación. Esa mañana, el rey no continuó su rutina habitual, pero en un jardín escondido, una esclava herida y un rey silencioso habían cruzado una línea invisible. Y al otro lado de esa línea, nada volvería a ser lo mismo. El reino de Tierra Blanca despertó como de costumbre con los gritos de los comerciantes, el estruendo de los carros de madera y el sonido profundo de las campanas de la capilla principal. Pero esa semana, algo se sentía diferente en el aire, un murmullo constante, como el viento moviéndose a través de las grietas de las casas pobres y a lo largo de los pasillos de piedra del Palacio Real. Los cocineros chismorreaban, los guardias comentaban, los sirvientes desviaban la mirada. «¿La viste salir de los jardines?».
Dicen que el rey la llamó, a la esclava, la de los ojos oscuros, la que nunca habla. Sí, Lucía. Lucía ahora cargaba algo extra sobre sus hombros, además de su cansancio habitual. Llevaba los ojos del mundo. Mientras caminaba sobre las piedras del patio, la sensación era clara. Las miradas llegaban como dardos afilados, algunas con asco, otras con envidia, y unas pocas con lástima. Ella misma no sabía cómo actuar. Dentro de ella, una batalla silenciosa rugía entre viejos miedos y una nueva calidez que no podía nombrar. Era como si parte de ella quisiera desaparecer y otra parte deseara ser vista de nuevo. En la sala de tapices, donde se servía vino y fruta a los nobles por la mañana, la reina Isadora bordaba su silencio con precisión mortal. Llevaba un vestido de seda color vino, el cabello trenzado con hilos de oro, la mirada distante, pero sus manos cosían con furia. La aguja perforaba la tela como si intentara herir algo. A su lado, la condesa Estela se atrevió a hacer un comentario. Su Majestad, escuché que el rey pasó la mañana en los jardines. Solo. La reina no respondió. O quizás no tan solo. La aguja se detuvo en el aire. Ya sabe cómo es. Cuando los hombres se distraen. Isadora levantó lentamente los ojos, como si despertara de un trance. ¿Distraídos o encantados? La condesa tragó saliva. Su Majestad, con todo respeto, ella no es más que una mujer sin nombre. Una sombra entre sombras. No puede competir con la luz de Su Majestad. Isadora sonrió, pero era una sonrisa fría, como una cuchilla recién afilada. Ah, querida, cuando las sombras se mueven, devoran incluso la luz. En los cuartos de los sirvientes, Lucía fregaba ollas con más fuerza de la necesaria. Su piel, que solía esconder, ahora era tocada por miradas y palabras. Una mujer mayor, la tía Remedios, se acercó y susurró con voz ronca: «Niña, ten cuidado. La mirada del rey es como la hiedra venenosa, quema hermosamente, pero seca todo a su alrededor». Lucía la miró, confundida. «He visto esa historia antes, niña, y nunca termina bien para los que nacen con cadenas en las muñecas». Lucía cerró los ojos. La frase resonó dentro de ella como una campana lenta. Pero luego recordó el higo en sus manos, el banco en el jardín, su voz pronunciando su nombre, y por un breve momento, se sintió viva. Sintió que quizás su destino podría ser diferente. En la sala de audiencias, el rey Fernando escuchaba a los ministros hablar de impuestos y cosechas, pero su mente divagaba. Sus dedos tocaron discretamente un pañuelo. No era de lino real, era una simple tela que Lucía había dejado caer en los jardines. Uno de sus asesores interrumpió su informe. «Su Majestad, ¿está todo bien?» Fernando levantó lentamente los ojos. «Sí, mejor que nunca». Pero no todos en la sala creyeron eso. En la capilla, una vela se apagó sola. Una monja la volvió a encender y susurró: «Hay amor en las sombras del palacio». Y amor, allí, era peligro disfrazado de perfume. El sol brillaba intensamente ese día en Tierra Blanca, dorando las torres del castillo, como si se burlara de la tensión que bullía en los pasillos. Las campanas sonaron 3 veces largas y profundas, anunciando la ceremonia anual de la cosecha de rosas, un evento que reunía a toda la nobleza para celebrar la abundancia de la temporada. Incluso en un reino donde la abundancia era un privilegio para unos pocos. En el gran salón, alfombras rojas se extendían hasta el trono real. Los pilares de mármol estaban cubiertos con arreglos florales, y los músicos tocaban suavemente arpas y flautas, intentando ocultar la atmósfera sofocante que flotaba en el aire con sus melodías. A Lucía, vestida con una sencilla capa beige y el cabello recogido con un hilo de sisal, se le asignó servir vino en la sección de las nobles. No sabía por qué había sido elegida. Nunca había estado tan cerca de la realeza en una ceremonia. Sus manos temblaban mientras sostenía la bandeja de plata, la mirada baja, el corazón acelerado. Desde el trono, el rey Fernando la observaba discretamente. Vestía un traje de terciopelo verde oscuro con detalles dorados. Su rostro estaba serio, como exigía el protocolo, pero sus ojos seguían un solo punto en la sala. La reina Isadora,
A su derecha, llevaba un vestido escarlata bordado con perlas. Su mirada cortaba el salón como un cuchillo. Al ver a Lucía entrar, su puño se apretó discretamente en el brazo del trono. La sala murmuraba. Algunos observaban con interés, otros con burla, pero todos sentían la tensión invisible, como electricidad en el aire seco. Lucía se acercó a la mesa de la reina. Su mano derecha temblaba. El sudor le corría por la espalda. La bandeja se sentía pesada. Cuando inclinó la botella de cristal para servir el vino, un chorro rojo goteó, y unas gotas cayeron sobre la capa de la reina. Silencio. El tipo de silencio que no existe en la naturaleza. Un vacío, como si el mundo esperara al unísono el castigo. La mano de la reina se levantó lentamente, su mirada fija en Lucía. ¿Te atreves? Lucía se arrodilló de inmediato, inclinando la cabeza hacia el suelo. La bandeja cayó con un estruendo. El vino se extendió como sangre sobre el mármol. Pero antes de que ningún guardia pudiera moverse, una voz firme y profunda se alzó. Basta. Era el rey. Todos se volvieron hacia él. Fue un accidente. La reina, helada, apretó los dientes. Fernando. Pero él no lo permitió. Bajó los escalones del trono. Cada paso era un insulto a la tradición. Se acercó a Lucía, que estaba arrodillada, tratando de contener lágrimas silenciosas. Se arrodilló, puso su mano en el hombro de ella con ternura. En público. Levántate. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no se movió. Dije, levántate. Con manos temblorosas, se puso de pie. Toda la sala parecía contener la respiración. El rey sacó un pañuelo de su propio bolsillo y limpió el vino derramado de su vestido. Toda la nobleza se quedó inmóvil. Un hombre se persignó, una mujer se desmayó discretamente. Era un gesto prohibido, un rey tocando a una esclava en público con ternura. La reina entonces también se puso de pie, pero no dijo nada. Se dio la vuelta, fría como una piedra, y salió lentamente del salón. El sonido de sus pasos resonó por todo el espacio como golpes de martillo sobre el orgullo herido. Lucía permaneció allí en el centro de todo, sola, pero por primera vez no invisible, no pequeña. El rey regresó al trono sin decir una palabra, y las rosas que decoraban el salón comenzaron a marchitarse una por una, como si incluso ellas entendieran que la cosecha de ese día sería de secretos, no de flores. La noche cayó sobre tierra blanca como un manto de carbón, silenciando incluso el sonido de los grillos. Las ventanas del castillo estaban cerradas, las antorchas ardían con menos luz. El viento soplaba cálido, trayendo el olor a tierra seca y rosas cortadas. Un extraño silencio llenaba los pasillos de piedra. Lucía yacía en el suelo duro de los cuartos de los sirvientes, pero el sueño no llegaba. El incidente de la ceremonia se repetía en su cabeza como una pesadilla confusa. El vino, las miradas, la mano del rey en su hombro y el suave e increíble toque en su vestido empapado. De repente, pasos rápidos y ligeros. Una joven sirvienta entró y susurró, Lucía, ven ahora. Es el rey. Mandó por ti y dijo que viniera sola. Se levantó con dificultad, las piernas temblorosas, el corazón inquieto. Las otras esclavas fingieron dormir, pero todas escuchaban, y todas sabían que una llamada a esa hora no era común ni segura. La puerta trasera del castillo estaba abierta. 2 guardias le indicaron que entrara. Subió escaleras estrechas, caminó por pasillos iluminados solo por velas, y finalmente llegó a la habitación más privada de la torre norte, el antiguo observatorio real. El techo allí era de cristal, y la luz de la luna entraba suavemente, plateada, reflejándose en el oscuro suelo de piedra. En el centro de la habitación, el rey Fernando estaba de espaldas a la puerta, mirando al cielo. Llevaba una sencilla túnica azul marino, sin anillos, sin espada, solo él. Al oír sus pasos, se giró. Sus ojos, generalmente fríos, ahora parecían turbados. Lucía. Ella se detuvo, con las manos entrelazadas delante de su cuerpo, los hombros encorvados. Él le indicó que se acercara. Ella dudó,
pero dio un paso, luego dos, deteniéndose a unos pocos pies de él. Hoy casi fuiste avergonzada delante de todos por mi culpa. Ella negó con la cabeza, pero él continuó. Fui yo quien te puso en esa posición. Yo causé esto porque hay algo que necesitas saber, algo que he guardado durante años. Lucía frunció el ceño. Sus ojos buscaron los suyos. Había miedo, pero también curiosidad. Fernando caminó hacia un viejo cofre en la esquina de la habitación, lo abrió y sacó un trozo de tela roja oscurecida por el tiempo, una capa rota. ¿Recuerdas esto? Ella no respondió, pero su cuerpo se tensó. Hace 7 años, cuando aún era solo el príncipe heredero, fui herido durante una cacería. Caí de mi caballo, solo en medio del bosque. Perdí el conocimiento. Él se acercó. Cuando desperté, alguien me estaba cuidando, alguien que limpió mi herida con hojas y una tela vieja, que arriesgó su propia vida llevándome a una cueva y escondiéndome de los hombres que venían buscando mi cabeza. Lucía bajó la mirada. Ahora estaba temblando. Eras tú. Ella levantó los ojos. 2 lágrimas rodaron sin control. Incluso siendo esclava, incluso sabiendo que si te encontraban, te matarían. Me salvaste, me diste agua, me diste refugio, me devolviste la vida. El rey entonces se arrodilló ante ella. Sí, se arrodilló. Te busqué, envié jinetes, describí tu rostro, pero desapareciste como si fueras un sueño. Y ahora, años después, apareces, tranquila, herida, y sin embargo con la misma luz en tus ojos. Lucía dio un paso atrás. Estaba sin aliento. El secreto pesaba en su pecho. Fernando se levantó lentamente, se acercó, pero no la tocó. No sé qué es este sentimiento. Solo sé que desde ese día, ningún otro rostro ha permanecido en mi memoria como el tuyo. Ella quiso hablar, abrir la boca, gritar, pero nada salió. Entonces, como una respuesta silenciosa, extendió su mano y tocó la vieja capa, la misma que una vez había cubierto las heridas del joven príncipe. Ahora las palabras ya no eran necesarias, porque el pasado que los unía seguía vivo. La mañana siguiente parecía normal en Tierra Blanca. El sol doraba los tejados de arcilla, las campanas de la capilla sonaban con sus notas habituales, y los sirvientes correteaban por los pasillos del palacio. Pero bajo esta rutina habitual, algo había cambiado, algo invisible, algo afilado. La reina Isadora no había aparecido en la sala real, ni en los balcones, ni en las oraciones de la mañana. Había estado encerrada en sus aposentos desde la ceremonia de la noche anterior, esa donde el rey se atrevió a tocar a Lucía, donde se atrevió a deshonrar su corona ante todo el reino. Dentro de su habitación, la luz era tenue. Las cortinas estaban corridas. La reina estaba sentada frente a un espejo, inmóvil como una estatua de mármol, con el cabello trenzado como serpientes. Una sirvienta nerviosa le peinaba en silencio los mechones. Su Majestad, ¿quiere que encienda velas? Isadora no respondió. Sus ojos, fijos en su propio reflejo, estaban hundidos, vacíos. Y entonces, con voz baja, casi un susurro, dijo, llama a Ramiro. La sirvienta dudó. Ramiro, el de la noche, señora. La reina finalmente sonrió. Una sonrisa pequeña y helada. Sí, el de la noche. Ramiro era un hombre alto y delgado con ojos demasiado oscuros y una voz que nunca se elevaba. Vivía en las sombras, apareciendo cuando se le necesitaba o cuando alguien necesitaba desaparecer. Esa misma tarde, apareció en el patio trasero del castillo, vestido como jardinero. Se acercó discretamente a los cuartos de los esclavos, fingiendo cortar hojas con una pequeña hoz. Nadie sospechó. Era hábil, invisible. Esa noche, Lucía se acostó cansada. Su cuerpo aún dolía. Pero su corazón se sentía diferente. Por primera vez, sintió que existía, que tenía un nombre, que tenía una historia. Se durmió con una tenue sonrisa en los labios, pero en la distancia, alguien la observaba. Era casi medianoche cuando los pasos de Ramiro se aquietaron en el pasillo exterior. En sus manos, sostenía una pequeña daga curva sin filo. Conocía el camino exacto a la habitación de los sirvientes.
Sabía dónde dormía Lucía. Pero al acercarse, escuchó algo. El llanto de un niño. Se detuvo. Entrecerró los ojos. Había un niño allí. No era un gemido bajo como una mujer con fiebre. Dio un paso atrás y luego vio luz. Alguien venía. Era la tía Remedios, la esclava más vieja, que realizaba las oraciones nocturnas. Llevaba una lámpara en la mano. Ramiro desapareció como una sombra. Lucía no se despertó, pero tembló en sus sueños. Algo dentro de ella le advertía del peligro. Algo invisible la acechaba. A la mañana siguiente, el rey Fernando recibió una nota. Intentaron silenciar tu memoria, pero ella aún respira. Protégela. Reconoció la letra de un viejo espía de confianza. El corazón del rey se detuvo por un segundo, y luego, sin esperar, caminó por los pasillos. Entró personalmente en los cuartos de los esclavos. Encontró a Lucía, aún adormilada, sentada junto a la tía Remedios. Sin decir nada, le tomó la mano. Las otras mujeres retrocedieron, asustadas, pero Fernando no dio explicaciones. Llevó a Lucía directamente al patio interior del palacio y allí, a la luz del día, ordenó que la trasladaran a sus aposentos personales. De ahora en adelante, dormirá bajo mi protección. Los nobles presentes tragaron saliva. La noticia se extendió por el palacio como pólvora en una mecha seca, y la reina, al enterarse, arrojó un espejo contra la pared. Los cristales rotos le cortaron la cara, pero ella ni siquiera lo sintió, porque ahora sabía que estaba perdiendo. El sonido de la fuente en el patio interior goteaba lentamente. El día había amanecido gris, sofocante, con nubes pesadas como corazones silenciosos. Lucía, sentada en el borde de la cama noble donde ahora dormía, vestía una túnica de lino blanco. La tela era fina, pero todavía sentía el peso de los ojos que la observaban desde cada rincón. Ojos que juzgaban, que susurraban detrás de las cortinas, que querían verla caer. Desde que fue llevada a los aposentos reales, Lucía ya no era solo una esclava, ahora era algo indefinido, protegida por el rey, pero odiada por la nobleza, temida por los sirvientes. Y aún tratada de manera extraña por las otras doncellas. Ya no sonreía. Esa mañana caminó hacia la terraza y miró el horizonte. Abajo, los campos secos se extendían como un desierto olvidado. Un solo pájaro volaba lentamente entre las torres del castillo. Lucía deseó poder ser ese pájaro. Deseó poder desaparecer. Horas después, el rey Fernando la buscó. Llevaba un viejo libro de poesía en sus manos, pero ella no estaba en la habitación, ni en el patio, ni en el jardín interior. Ninguno de los guardias la había visto salir. Desapareció, Su Majestad, dijo uno de los soldados, sin previo aviso, sin una nota, nada. El rostro del rey se endureció. Sus dedos apretaron el libro hasta arrugarlo. Cerró los ojos y por un momento volvió al pasado, a esa vez cuando también la perdió en ese bosque años atrás, cuando ella desapareció después de salvarlo. Ahora ella estaba desapareciendo de nuevo. Lucía corrió. Sus pies descalzos pisaban piedras, ramas, polvo. Su vestido blanco se volvió marrón con el barro del camino. Huyó como si huyera de su propia sombra. No sabía a dónde ir, solo sabía que no podía quedarse. Si me quedo, él lo perderá todo, pensó, porque lo había escuchado. Escuchó los planes susurrados de las damas de la reina. Escuchó que el Consejo Real quería quitarle el poder. Decían que el rey se había vuelto loco, que estaba encantado, que una esclava no podía tener un lugar entre los pilares de mármol, y por eso huyó. Desde el palacio, Fernando organizó la búsqueda, enviando jinetes por todas las rutas, enviando mensajes secretos a las aldeas vecinas, y él mismo cabalgó sin su corona, sin escolta. Solo con una túnica negra con los ojos fijos en el horizonte. En el pueblo de San Gabriel, encontró a un pastor ciego que afirmó haber visto a una mujer llorando junto al río. En Piedras Rojas, un niño juró que una niña con un vestido roto le había dado pan, pero nadie pudo encontrarla, y el rey no durmió noche tras noche. Mientras tanto, Lucía se refugió en una antigua ruina, un santuario olvidado en las montañas, un lugar de silencio y sombras.
durmió sobre hojas, comió raíces y cubrió sus hombros con trozos de tela vieja. Sus pies estaban heridos, sus ojos vacíos, pero permaneció fuerte porque creía que irse era la única forma de protegerlo, hasta que una tarde se desplomó por el agotamiento. Fue un ermitaño, un anciano de barba blanca y ojos amables, quien la encontró inconsciente. Reconoció el símbolo bordado en su túnica, algo que solo usaban los de la corte. Inmediatamente envió un mensaje al palacio. La rosa que huyó fue encontrada entre las piedras. La nota llegó a las manos del rey al anochecer, y sin decir una palabra, Fernando ensilló su caballo y partió solo. La noche envolvió las montañas cuando el rey encontró a Lucía. Estaba durmiendo, pálida, con el rostro apoyado en un tronco de árbol caído. El viento frío agitaba su cabello desordenado. Sus manos estaban heridas, pero su pecho aún subía y bajaba. Él se arrodilló a su lado, le tocó el rostro con cuidado, y luego susurró: ¿por qué siempre desapareces cuando más te necesito? Lucía abrió lentamente los ojos, y al verlo allí, no lloró, solo sonrió, tenue pero verdadera, porque sabía que él había venido. De nuevo, la chimenea de la antigua capilla crepitaba suavemente. El fuego proyectaba sombras en las paredes de piedra, creando figuras danzantes que parecían fantasmas del pasado. Ese refugio olvidado en las montañas, una vez sagrado, ahora servía de cobijo para dos personas marcadas por la historia y por un amor prohibido. Lucía descansaba sobre una manta extendida en el suelo. Sus manos estaban vendadas, sus labios agrietados, pero sus ojos estaban llenos de vida. Por primera vez en días, estaba abrigada, a salvo y a su lado. El rey Fernando estaba sentado cerca, con la espalda apoyada en la pared de piedra. Su ropa real había sido reemplazada por un atuendo sencillo. Su cabello, antes perfecto, estaba desordenado por el viento del viaje, pero en sus ojos había paz, y en sus acciones, un cuidado que ya no podía ocultar. Entre ellos, el silencio no era incómodo, era compartir, era descanso. Lucía lo observó de reojo mientras calentaba un trozo de pan sobre el fuego. Quería decir algo, agradecerle, disculparse, pero como siempre, las palabras morían antes de nacer. Entonces él habló. ¿Sabes que al huir, casi matas una parte de mí? Ella bajó la mirada, avergonzada, apretando los dedos contra la manta, tratando de contener sus emociones. Entiendo, continuó. Querías protegerme. Pero Lucía, tu ausencia duele más que cualquier amenaza. Ella lo miró, y como si algo dentro de ella cediera, una lágrima cayó. Pero esa lágrima era diferente. No era de miedo ni de dolor, era de rendición. Fernando se acercó, y con sus dedos, silenciosamente le secó la lágrima. Luego, con delicadeza, le tomó la mano. Lo que tenemos no es un capricho o una locura. Es memoria, es destino. Tú me salvaste una vez, y ahora me salvas de nuevo, solo con existir. Lucía respiró hondo. Su pecho se elevó con esfuerzo, como si cada palabra no pronunciada la aplastara por dentro. Pero entonces, con los ojos fijos en los suyos, levantó su mano libre y la colocó en el rostro del rey. Fue un gesto pequeño, pero ninguna reina lo había tocado así antes. La lluvia comenzó a caer afuera, golpeando suavemente el tejado de arcilla. Observé cómo caía la lluvia, sabiendo que nuestro tiempo se acababa. Teníamos que irnos. No podíamos quedarnos aquí, no si queríamos ser verdaderamente libres. Con el corazón apesadumbrado, le expliqué nuestra situación a Fernando. Él entendió. Ya había arriesgado tanto por mí. Sabíamos que el camino por delante no sería fácil, pero también sabíamos que no podíamos volver a como eran las cosas. Bajo la oscuridad y la lluvia torrencial, nos escabullimos de la vieja capilla, dejando atrás el único lugar donde habíamos encontrado un momento de paz. Caminamos durante la noche, de la mano, nuestros pasos seguros, aunque el camino era desconocido. No miramos atrás. No había vuelta atrás. Ya no éramos un rey y una esclava, éramos solo dos personas, juntas, enfrentando un futuro incierto pero lleno de un nuevo tipo de esperanza. El viaje fue largo y difícil, pero seguimos adelante.
Encontramos refugio en un pequeño pueblo escondido lejos de Tierra Blanca, un lugar donde nadie conocía nuestro pasado, donde simplemente podíamos ser Lucía y Fernando. Construimos una nueva vida, sencilla y tranquila, lejos de los susurros de la corte y el pesado peso de una corona. Finalmente encontré mi voz, no solo en palabras, sino en la libertad de ser yo misma. Fernando encontró un tipo diferente de reino, uno construido sobre momentos compartidos y una conexión genuina, no sobre el poder o las reglas antiguas. Y ahí es donde nuestra historia realmente comienza, no en un gran castillo, sino en la fuerza tranquila de dos corazones que eligen un camino diferente. Fue lo más difícil que hice, pero también lo mejor. Esta historia de amor inesperado y una fuga atrevida nos muestra que la verdadera conexión puede romper cualquier barrera, incluso las del poder y la tradición. Te hace preguntarte, ¿qué sacrificarías por la verdadera libertad y el amor?